En nuestras manos está decidir si somos dueños y constructores de nuestro destino. Construyamos un México juntos, un país para todos, con honestidad, con crecimiento, con paz, con educación, con dignidad, con amor, con justicia para todos. El cambio verdadero está por venir. No imagino, Carmen, a Vicente Fox y a Martita haciendo fila afuera de una farmacia del ISSSTE para recoger sus medicinas, como tienen que hacerlo centenares, millares de pensionados. Tampoco a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Ganan sueldos y disfrutan de prestaciones hasta por 6 millones de pesos al año. Tendrían que bajarse los sueldos a 70,000 pesos al mes, que será lo que gane Andrés Manuel López Obrador. No me imagino, Carmen, a un diputado, a un senador o a un gobernador sin fuero. La pregunta es si la privación del fuero incluye al nuevo Congreso, en donde se han refugiado algunos políticos para evitar ser enjuiciados. Pero esas son algunas de las reformas que propone López Obrador a los legisladores de Morena y sus aliados para que sean presentadas en el primer período de sesiones del próximo Congreso. Como son mayoría, lo más probable es que sean aprobadas. Incluso la que se refiere a la inmunidad del presidente de la República. Deberá reformarse la Constitución para que pueda ser enjuiciado por corrupción y delitos electorales. Son cambios profundos, traumáticos para la clase política que goza de privilegios que no tiene el resto de los mexicanos. Por otro lado, relax, ninguna de las reformas propone expropiaciones ni congelar cuentas bancarias, el fantasma que asusta a cierto segmento, a cierta clase social, que ha recibido con pánico la llegada de un gobierno de izquierda. Tampoco propone aumento de impuestos. Es más, las reformas que propone AMLO no tocan el tema de la reforma energética. Llevar a cambio los cambios requerirá cambios también en la legislación mexicana, de modo de que se realicen dentro del cauce de la legalidad, dentro de la Constitución. El personaje que tendrá a su cargo la planificación de esta tarea es Julio Scherer Ibarra, elegido por López Obrador para ocupar la Consejería Jurídica de la Presidencia. Julio es un abogado muy competente, ha sido el abogado personal de AMLO por muchos años. Sobran las presentaciones, es uno de los hijos de don Julio Ibarra, don Julio Scherer García, el creador, junto con otros periodistas, de la revista Proceso. Comienzan a tener forma, pues, algunos de los compromisos de campaña, van camino a convertirse en leyes. ¿Habrá resistencias? Claro que sí, por supuesto. Entre otras cosas, dijo López Obrador, en el paquete que vamos a presentar para el 2019, por ejemplo, la pensión a los expresidentes ya no aparece en el presupuesto, eso se suprime. Eso lo puedo ya adelantar, dijo en la conferencia de prensa de ayer, después de que se reunió con los legisladores electos de Morena. Bueno, pues López Obrador dijo que los expresidentes, como son exfuncionarios públicos, pues tienen derecho a la pensión del ISSSTE y también tienen derecho, en el caso de los que tengan más de 65 años, de tener beneficios con este programa para los adultos mayores que, bueno, pues también se está impulsando. Así que, bueno. 1. La ley reglamentaria para aplicar en los 3 poderes el artículo 127 de la Constitución, que señala que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. 2. Preparar la reforma legal para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública. 3.
elaborar el proyecto de reforma para terminar con fueros y privilegios, lo cual incluye modificar el artículo 108 de la Constitución para agregar que puede ser juzgado el presidente de la República en funciones por delitos de violación a las libertades electorales y por delitos de corrupción. Asimismo, se suspenderán por completo fueros y privilegios para funcionarios públicos. 4. Reformar la ley para considerar delitos graves sin derecho a libertad bajo fianza, la corrupción en todas sus modalidades, el robo de combustibles y el fraude electoral también en cualquiera de sus modalidades. 5. Elaborar en su momento la ley de ingresos y del presupuesto del 2019 bajo la coordinación del secretario de Hacienda del próximo gobierno de la República. 6. Reformar la ley correspondiente para trasladar el Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa. 7. Revertir el reciente decreto de privatización del agua y solicitar para estos efectos la participación de la próxima secretaria del Medio Ambiente. 8. Modificar o revocar leyes de la llamada reforma educativa en coordinación con el secretario de Educación Pública y cumplir el compromiso que hicimos en campaña de cancelar la mal llamada reforma educativa. 9. Establecer en el artículo 3 de la Constitución el derecho a la educación pública y gratuita en todos los niveles de escolaridad. 10. Establecer en la ley el mecanismo de consulta para la revocación del mandato y quitar trabas o candados para la aplicación de todos los procedimientos de consulta ciudadana que deberán tener carácter vinculatorio con el propósito de hacer valer la democracia participativa. 11. Revisar si se necesita llevar a cabo alguna reforma para aumentar el salario mínimo al doble en la zona fronteriza del norte del país, de conformidad con el proyecto que aplicaremos y que estará a cargo de la Secretaría de Economía. 12. Llevar a cabo los cambios en leyes, reglamentos, decretos o acuerdos para ajustar la estructura administrativa del gobierno al plan de austeridad republicano, lo cual implicará fusionar áreas, eliminar subsecretarías, direcciones, delegaciones en los estados y otros organismos, así como reagrupar a servidores públicos sindicalizados. Conviene aclarar que ningún trabajador de base será despedido. El ajuste de personal se dará, como lo expusimos públicamente, en los niveles de funcionarios llamados de confianza, es decir, reducir, por ejemplo, la representación de la Federación a través de delegaciones en toda la República Mexicana. Hoy existe una estructura robusta, digámoslo así, de delegados de prácticamente todas las secretarías de Estado en cada uno de los estados de la República. Aquí están planteando que sea una persona la que represente al gobierno federal en cada uno de los estados. Cuéntame de eso, Horacio.
Sí, mira, es una propuesta para adelgazar la representación del gobierno federal en las entidades. Casi todas las secretarías tienen delegaciones en las 32 entidades. Lo que se va a hacer es que habrá un solo representante del gobierno federal en cada entidad, y evidentemente la parte operativa, los servicios que se presten a la población de esas secretarías en los estados no va a desaparecer, no se va a eliminar. Incluso los trabajadores que estén adscritos a esas delegaciones mantendrán sus derechos vigentes, seguirá produciéndose el trabajo que se le ofrece a los ciudadanos. Lo que se está compactando es la parte de los funcionarios medios y altos, que en este caso son los delegados, que tradicionalmente a veces se utilizan como un mecanismo para otorgar a diversos actores políticos una representación mínima en sus estados. Entonces, eso es lo que se va a compactar, tener un solo enviado del gobierno federal en cada estado, 32 delegados, y de esa manera, a través de ellos, habrá de coordinarse, operarse las diversas secretarías del gabinete en el caso de las entidades federativas. Pero déjame, Horacio Duarte, sacar un hilo de lo que estás aquí comentando, porque me parece interesantísimo lo que están planteando. A ver, ciertamente, como dices, se va a adelgazar presupuestalmente, porque pues habrá menos gente, menos personas representando al gobierno federal en la República. 32 delegados, uno por estado, serán los que pues coordinen o representen al gobierno federal en los estados. Pero también tiene una amiga, Horacio, el tema, porque si los adelgazas presupuestalmente, pero robusteces de esta otra manera al colocar unipersonalmente la representación del gobierno de la República en los estados, y más aún si nombras, como se está nombrando o invitando, a gente que compitió por los gobiernos estatales. Léase, y tú lo conoces perfectamente el caso, Delfina Gómez en el Estado de México o Carlos Lomelí en Jalisco, por hablar de los dos casos que aquí tengo a la mente, de gente que está siendo invitada a ser esta delegación del gobierno federal en los estados. Entonces, bueno, sí te vas a ahorrar dinero, pero vas a crear una figura muy potente dentro del propio estado, y bueno, casi que ya, si quieres que me vaya muy lejos, puedes hacer un cogobierno, un gobierno paralelo. No, pues mira, tú sabes que hay pesos y contrapesos. Los gobernadores tienen el uso de sus facultades, el ejercicio de sus facultades, hay congresos locales. Estos delegados vienen a coadyuvar con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales, con las regiones. Se trata de empujar los proyectos productivos que va a echar a andar el nuevo gobierno, los programas fundamentales de adultos mayores, de jóvenes emprendiendo el futuro, el tema del combate a la corrupción, que son 3 programas anclas o 3 programas fundamentales para el nuevo gobierno. Y evidentemente cualquier circunstancia en el terreno político que pueda generar especulación, nosotros la dejaremos solo en el terreno de esa materia, porque, insisto, los delegados tendrán controles, tampoco son personal que estará de manera absoluta, tendrán que regirse a las normas que establezcan las secretarías, lo que establezca la función pública, para efecto de que precisamente no tengan esto que tú señalas como un cogobierno, sino sean funcionarios que coadyuven junto con los gobiernos estatales al desarrollo de las regiones, porque lo quiero también precisar, no solo se trata de estos delegados, sino lograr que desde las entidades federativas se coadyuve en el éxito de los programas, que haya evaluación de los programas federales, para efecto de que al final del gobierno se puedan rendir las cuentas correspondientes de que fueron exitosos los programas. Pues estaremos viendo cada uno de estos pasos, Horacio Duarte.